Wall Street cerró en rojo, poniendo fin a 3 semanas consecutivas de ganancia, después de la publicación de un informe de empleo en Estados Unidos peor de lo esperado. Y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se redujo 0,15% hasta 18.240,49 unidades. El Standard & Poor's 500 se redujo 0,33% y el índice compuesto de Nasdaq se redujo 0,27%. El Departamento de Trabajo informó antes de la apertura que el índice de desempleo subió 0,1 para el mes de septiembre y se situó en 5%. Los operadores del parqué neoyorquino apostaron por las ventas durante casi toda la sesión tras la publicación del informe oficial de empleo de septiembre, que no superó las expectativas de los analistas. El dato de empleo no agrícola en los Estados Unidos era que acaparaba todo el interés de los inversionistas durante esta semana, dada la relevancia con miras a una eventual alza en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. El dato no es bueno. Esto porque la tasa de desempleo se incrementó al 5%, más que el 4,9% esperado por el mercado, y además creó menos puestos de trabajo que los esperados, en 156,000 nuevos trabajos, por debajo de los 175,000 proyectados. Cabe recordar que en agosto se crearon apenas 151,000 puestos. Las cifras se han hecho públicas a un mes de las elecciones presidenciales y en pleno debate sobre las necesidades y las prioridades de la Fed de aplicar una nueva subida de los tipos de interés, que sería la segunda en casi una década. De media se han creado 178,000 empleos mensuales en lo que va del año, una caída significativa respecto a los 229,000 puestos mensuales creados durante el 2015, pero que todos los analistas anticipaban. El petróleo de Texas, de referencia norteamericano, se redujo 1,30% hasta $49,81 el barril, 63 centavos de dólar, coincidiendo con informes que dan cuenta de un incremento del número de las plataformas petrolíferas que están operando en Estados Unidos. La firma privada Baker Hughes anunció en el día de el viernes que esta semana subieron en 3 unidades hasta las 428 las plataformas petrolíferas que operan en Estados Unidos. Aún así, ese nivel está por debajo de las 605 que había el año pasado para estas fechas. A pesar de la reducción del viernes, el petróleo de Texas acumuló una subida del 3,3% durante esta semana. Por supuesto, a medida que se incrementan los precios, se van a ir aumentando el número de plataformas petrolíferas en Estados Unidos. El petróleo del Brent, de referencia de Europa, se redujo 1,17% y terminó en $51,93 el barril, una reducción de 62 centavos de dólar. El mercado recogió beneficios después de que el Brent registró el jueves su máximo cierre del año 2016, una subida provocada por las expectativas de un acuerdo entre los miembros de la OPEP para limitar su producción y la reducción de las reservas de crudo estadounidenses. El mayor obstáculo a todo el proceso será lograr que todos los países accedan a cuotas de producción, como hemos explicado. Este ha sido el punto de conflicto del cartel en los últimos años. Los contratos de gasolina se redujeron 2 centavos de dólar hasta $1,48 el galón. Los contratos de gas natural se incrementaron 0,14 centavos hasta 3,19 por cada 1,000 pies cúbicos. El oro subió a $1,257,3 la onza y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años, los bonos del Tesoro, se redujeron a 1,724% y el dólar perdió terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,12. La incertidumbre política alimenta temores sobre el crecimiento global. Este es uno de los temas que se trató
en las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebradas durante la semana pasada en Washington. Y las autoridades económicas, los ministros de Hacienda, los gobernadores del Banco Central, los directores de los organismos internacionales están ansiosos por los acontecimientos políticos que están incidiendo en el crecimiento económico. Si se le pregunta a cualquier ministro de Hacienda o presidente de un banco central sobre los principales riesgos que afronta la economía global, la respuesta es solo una: la política. Desde las elecciones en Estados Unidos hasta la salida británica de la Unión Europea, el Brexit, pasando por la lentitud de las reformas en China, las autoridades económicas se han vuelto cada vez más nerviosas porque los acontecimientos políticos reduzcan el crecimiento global al desatar una reacción sobre el libre comercio, reprimir la inversión y provocar la volatilidad de los mercados. Algunos líderes populistas están aprovechando el descontento del electorado para resucitar medidas proteccionistas, como hemos estado comentando en Ecomundo. Este tipo de políticas no se habían visto desde los años 30. Además, el incierto desenlace de una serie de elecciones, plebiscitos y cambios de liderazgos parece deprimir la actividad económica alrededor del mundo. La incertidumbre en torno a la dirección de la política económica en los próximos años dominó las preocupaciones de los ministros de Hacienda y banqueros centrales congregados en Washington durante el fin de semana para asistir a los encuentros semestrales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las incertidumbres y riesgos que enfrentan la economía mundial han aumentado conforme algunas de las principales economías han entrado en temporada de elecciones generales, de acuerdo al ministro de Finanzas chino, Lou Jiwei, quien preside este año el grupo del G20 que reúne las principales economías del mundo. Los retos políticos podrían descarrilar la economía global en un entorno donde la deuda asciende a máximos históricos. Los bancos son vulnerables y el crecimiento económico es anémico. Las autoridades advierten que la débil economía global, que ya es señalada como responsable de crear las condiciones políticas conducentes a un renacimiento del proteccionismo, podría sufrir un retroceso de medio siglo de integración comercial. Demasiadas políticas apoyan barreras comerciales en un esfuerzo miope para incrementar el crecimiento nacional a corto plazo, de acuerdo a el director de la Organización Mundial del Comercio. La medicina que a menudo se receta es el proteccionismo y es exactamente el tipo de medicina que va a perjudicar al paciente en vez de ayudarlo. El Fondo Monetario Internacional advierte que se puede gestar un ciclo peligroso. Un crecimiento más débil engendrado por el proteccionismo podría producir una reacción populista más fuerte contra el libre comercio que deprimiría aún más la actividad económica. Al estimar el potencial impacto, el Fondo Monetario Internacional calcula que un alza brusca de los aranceles y otras barreras comerciales que podrían desatar una guerra comercial elevaría los precios de las importaciones en 10% a nivel global. Eso se traduciría en una caída del 15% de las exportaciones durante los próximos 5 años. El consumo retrocedería 2% y la economía global crecería 2 puntos porcentuales menos, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Un golpe de esta naturaleza alejaría la economía global por debajo de lo que algunos economistas consideran una recesión técnica. El peor escenario previsto por el FMI es desalentador. Los mercados financieros tendrían una reacción negativa al incrementar el proteccionismo. Esta combinación podría provocar un derrumbe de 18% de la inversión en algunos países, mientras que el Producto Interno Bruto Mundial caería entre 3 puntos porcentuales y 6 puntos porcentuales. Con lo que el acuerdo del fondo, muchos países entrarían en deflación de acuerdo a sus estimaciones. De manera que cuando analizamos estos indicadores, estos datos del Fondo Monetario Internacional, y en Ecomundo no hemos cuidado mucho de utilizar las fuentes de organismos internacionales, hemos comentado sus declaraciones para evitar que opiniones y análisis que no puedan estar fundamentadas en datos no permitan
tener una objetividad suficiente y puedan ser consideradas como análisis que están fuera del contexto global. En el día de ayer hubo el esperado segundo debate de las elecciones norteamericanas y ya continuaremos comentando sobre este debate en el que la candidata demócrata, de acuerdo a las encuestas de CNN, ganó ampliamente. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.